Continuamos en La Rioja Directo y después de la tertulia abrimos un tiempo que vamos a compartir con ustedes durante bastantes semanas, porque esta casa cumple 25 años. Estamos celebrando esos 25 años con ustedes, 25 años además en positivo. Y bien prontito, bueno, todavía les queda para cumplir 25 años, pero es que esto va muy deprisa. Rioja Trek es de las primeras agencias, de los primeros negocios, Marina, muy buenas, Marina Grijalva, responsable de Rioja Trek, que en La Rioja os pusisteis a trabajar un sector diferente, una manera de ofrecer la comunidad distinta, con experiencias. ¿Cuánto lleváis ya? ¿Cuánto lleva Rioja Trek? Pues 15 años, un poquito largos ya, sí. O sea 10 años, ¿eh? En 10 añitos cumplimos también. Cumplimos el primer cuarto de siglo. Sí, sí. Hoy estamos con ella porque queremos abordar precisamente la evolución del turismo en nuestra comunidad, la forma en la que recibimos a la gente y más, después de haber sido reconocidos de manera informal, como son todas estas distinciones, sí, como una de las regiones, no, como la región más acogedora del mundo, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión así general? A ver. Pues a ver, sí que es verdad que viendo las reacciones de los clientes cuando vienen, de los viajeros, la gente se queda encantada de lo agradable que es la gente, de que la gente le para por la calle y se les ve con un mapa, les ayuda. Necesitas algo, que los peregrinos pues que les paren y que les digan el camino por allí, y igual resulta que lo que quieren es tomarse un café y no quieren seguir el camino, ¿no? La línea amarilla, ¿no? Sí, están encantados sobre todo eso, con lo que es la recepción de la gente. También les gusta el hecho de que La Rioja no sea un lugar especialmente turístico, es decir, Eso es una paradoja, ¿eh? Sí, y de hecho yo lo veo también como viajera, ¿no? Cuando yo viajo personalmente tampoco quiero sentirme un turista, sino que quiero sentirme un viajero, y es muy diferente. Es decir, no quiero estar dentro de un rebaño donde me estén enseñando esto y esto, y por delante y por detrás de mí. En un parque temático. Va exactamente el mismo grupo de gente, sino que quiero algo que se adapte a mis necesidades, a mis intereses, ¿no? Y es algo que, claro, en un grupito pequeño se puede hacer perfectamente, ¿no? Efectivamente. Es algo que dices, bueno, pues a mí me interesa sobre todo el catar vinos de muy alta gama, el ir a bodegas y hablar con el bodeguero y que me explique por qué hace esto y no lo otro, y la gente, bueno, encantados, alucina. encantados. Sí. Echando un vistazo a estos 25 años, a los 15 que lleváis vosotros también en el sector, ¿ha cambiado mucho la forma en la que el territorio, la comunidad, las bodegas, los alojamientos reciben al turista, o más o menos es muy similar? ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo, aparte de estos 15 años, tengo la visión también enoturística de que estuve trabajando vino, de bodega. En bodega en el barrio de la Estación, ¿no? Entonces, en el 2000... cuando comencé, pues prácticamente es que no había bodegas que enseñaran sus instalaciones, salvo que conocieras a alguien, salvo que tuvieras un enchufe, ¿no? de alguna manera. Luego comenzaron las bodegas a hacer visitas. ¿Y había ese interés también? Es decir, ¿también había gente que venía, que quería ver la bodega? No había tanto interés. Es decir, empezaba la gente a pasar por allí y decir, oye, la bodega no se podrá ver, ¿no? Pero para nada. Creo que ha ido creciendo tanto la oferta como la demanda, viendo un poquito pues que realmente pues, del extranjero, sobre todo, de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, hasta que llegó el Brexit y cambió un poquito el asunto, y va habiendo cada vez más demanda de todo esto, ¿no? Y comenzó a haber pues, visitas guiadas a la bodega, donde lo que te enseñaban era el proceso de fermentación, la elaboración, las barricas, el embotellado, la maquinaria, un poquito sota, caballo y rey, podríamos decirlo así, ¿no? Y ahora pues tienes de todo, tienes bodegas que te hacen un picnic en el viñedo, por las experiencias que empezamos a hacer nosotros en el 2008, que era totalmente innovador, y que ahora pues hay muchas empresas que lo hacen, ¿no? Os han ir a copiado, la viña, escardar. Bueno, el que te copien es muy buena, señal. y eso quiere decir que lo están haciendo bien, ¿no?
Y además cada uno le da su puntito, lo hace diferente. El ir a la viña, el estar ahí pues vendimiando, podando, escardando, el sentirte parte de lo que es la Rioja también, ¿no? De forma general, ese cliente que vosotros manejáis, que es alta gama, gente de otros países, ¿sabe hacer algo con las tijeras y con el corquete? Pues no, lo intentan, ellos son conscientes de que están haciéndolo mal, bien, ¿les gusta formar parte de esa experiencia? Sí, son conscientes de que no saben nada, el solo sé que no sé nada, que decía Descartes, pues son conscientes de eso, ¿no? Que pues igual han catado vino muchísimas veces, saben lo que es un Cabernet Sauvignon, un Merlot, una Zinfandel, un no sé qué, pero luego lo traes aquí y, bueno, aparte de que la Tempranillo tampoco la conocen tanto, pues ya le pones a podar y es que van con mucho respeto, o sea, van diciendo, ¿esto lo quito o no lo quito? Porque no quiero cargarme esta cepa que lleva aquí 30 y tantos años y quiero hacerlo bien, ¿no? Claro. Recuerdo un chico francés, así como anécdota, que claro, los franceses también son muy de viña, y podó, se puso a cortar y cortó la yema que no era y el pobre hombre le daba besos a la cepa y bueno, ya está hecho, ya saldrá por otro lado. Qué mundo, el del turismo, el de la recepción de tanta gente, dentro de esa paradoja que lo ha hecho muy bien Marina. A veces en los medios de comunicación estamos siempre con las infraestructuras, las carreteras, el aeropuerto. Tiene muchos efectos negativos, pero uno positivo es este, ¿no? El de estar ahí como una especie de territorio todavía sin masificar en ese aspecto. Sí, en ese aspecto, pues, como bien dices, o sea, tiene su parte positiva y su parte negativa. Es decir, la gente que quiere venir desde Madrid, sobre todo, pues lo tiene más difícil. La semana pasada estuve con unos clientes que me estaban pidiendo un helicóptero porque querían marcharse a Extremadura y la combinación de transporte público no les terminaba de convencer. No te puedo creer. Sí. Pero, ¿y te lo pidieron en serio? Lo pidieron en serio, sí. ¿Y lo consiguió Rioja Trek? No. Ya. Todo llegará. Al final no cuadró. Necesitas helipuerto, necesitas, bueno, de todo un poco. Pero sí que es algo que, como la gente que llega en muchísima menor escala a lo que llega en San Sebastián, a Barcelona, y han estado allí y lo comparan y dicen, bueno, es que esto es una maravilla, ¿no? Es otra cosa. Sí. Los hoteles también están cambiando muchísimo de lo que había hace 15 años a lo que hay ahora, pues hay una diferencia tremenda. Desde los que están a un lado del Ebro hasta los que están a este lado del Ebro. Esa oferta también ha evolucionado. Hoteles de muy alta gama, con un servicio impecable, con una elegancia a la hora de decorar las habitaciones preciosa. Muy bien. Mucho detalle. Y lo que veíamos hace un instante sigue siendo la gran tarjeta de presentación de nuestra comunidad. Veíamos en pantalla gastronomía, calle Laurel, vino. Eso sigue siendo el patrimonio con el que atraemos, ¿no?, a la gente. Eso es. Yo creo que se atrae, sobre todo a los extranjeros, se les atrae por el vino, porque sí que es verdad que es nuestra carta de presentación, pero luego se quedan sorprendidos de lo que hay, aparte del vino, ¿no? El ir al monasterio de Yuso y de repente encontrarse un valle espectacular con el San Lorenzo al fondo, todo verde, con todo lo que es la mezcla del cereal, de los chopos, de la viña, y llegar a un lugar que es patrimonio de la humanidad y ver los tesoros que hay ahí dentro, le sorprende muchísimo. ¿Os piden esas combinaciones, esos paquetes? Sí. ¿O se la ofrecéis? Más se lo ofrecemos que nos lo pidan. Es decir, un americano no sabe que tenemos ciertos monasterios o ciertos lugares. Sí que el Camino de Santiago lo pueden conocer un poco más, pero hay muchos otros que se les escapan, evidentemente. Entonces, si se lo ofreces y vienen de parte de una agencia, esa agencia, el siguiente grupo que te trae, te lo va a pedir. Se lo va a decir. Sí. Pues tenemos que ir terminando, Marina. Rioja Trek, una empresa también ejemplo de como TVR, hemos sido testigos de la evolución, del cambio, muchas cosas en nuestra comunidad, también en el aspecto turístico. Con la vista puesta en lo siguiente, ¿cuál crees que es el siguiente peldaño? ¿Hacia dónde tiene que ir nuestra comunidad? ¿O hacia qué es lo que tenemos que explotar un poquito más o mejor de lo que ya se hace? Pues creo que vamos en buen camino respecto a alojamientos. Vale. Porque si lo que queremos es un turismo de alta gama, necesitamos alojamientos que lo sean, ya sea
casas completas, hoteles de 4 estrellas superior, 5 estrellas. Trabajar el tema del transporte. Claro. Y no estoy hablando de transporte aéreo, sino que simplemente tener un transporte en tren que merezca Eso la facilitaría pena, mucho, ¿verdad? lo facilitaría mucho, sí. Pues lo apuntamos, que este programa lo ven muchos políticos, ¿eh? Bueno, pues van a tomar nota. Enhorabuena, Marina, gracias por este ratito con nosotros, 15 años, y seguro que hablamos dentro de 10, no, de otros 10. Antes seguro. Gracias. Pues muchas gracias. Nosotros seguimos con el programa y después de este vistazo a los 25 años que está celebrando TVR y que vamos a compartir aquí con gente tan extraordinaria como Marina, nos vamos hasta el Parlamento para conocer, y con ellos ya despedimos, un órgano fundamental de cara a las elecciones que tenemos ya a la vuelta de la esquina. La Junta Electoral de la Comunidad Autónoma está reconocida como tal en la ley que regula las elecciones al Parlamento de La Rioja, que es una ley del año 1991, de 21 de marzo, la Ley 3/1991, y se recoge como parte de la Administración Electoral la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Está formada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que la preside, por 2 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y por 2 profesionales del mundo del derecho, ya sean profesores de universidad o juristas de reconocido prestigio, que son designados por la Mesa del Parlamento de La Rioja al comienzo de cada una de las legislaturas. Y luego forma parte también de la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma, con voz pero sin voto, como secretario de la misma, el letrado mayor del Parlamento de La Rioja. Bueno, las funciones de la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma, sobre todo, son velar por la objetividad de los procesos electorales. Y para esto tiene una serie de competencias que van desde la resolución de consultas, la resolución de denuncias y recursos, realizar los actos propios de la jornada electoral en cuanto a vigilancia del proceso, realizar el escrutinio general, incluyendo el escrutinio del voto de los residentes ausentes, lo que se conoce como voto cera. Y bueno, luego también expedir las credenciales de los diputados que resultan elegidos tras la jornada electoral. Y bueno, en periodo electoral, que es desde que se publica el decreto de convocatoria de elecciones y hasta que se celebran las mismas, todos los actos propios del proceso electoral, como son la acreditación pues, de representantes y administradores generales de las candidaturas, la proclamación de candidatos, el reparto de espacios gratuitos en los medios de comunicación para las distintas candidaturas. Hay muchos actos en los que participa la Junta Electoral. Mientras todo transcurre con normalidad, pues no hay ningún problema, pero si se produce pues, algún recurso, alguna circunstancia que se sale de lo que es lo normal en el proceso electoral, pues puede tener su complicación. Por ejemplo, el reparto de espacios gratuitos suele ser complicado, no porque haya problemas, sino porque hay mucho espacio a distribuir y la verdad es que a veces resulta un poquito complicado. Precisamente su función es asegurar la objetividad y la limpieza del proceso electoral.
lo mejor que puede ocurrir es que no se note su presencia, pero precisamente por eso su importancia es fundamental para que puedan desarrollarse las elecciones y que se puedan desarrollar de acuerdo con los principios que establece la ley electoral y sobre todo, como os digo, la objetividad del proceso. Puede intervenir a instancia de denuncias de las formaciones políticas que se presentan a las elecciones, por ejemplo, para evitar que se realicen actos de campaña electoral fuera de la campaña electoral, que tiene una duración de 15 días y son los 15 días inmediatamente anteriores a las elecciones, teniendo en cuenta la jornada de reflexión. El que los poderes públicos no hagan campañas de promoción o de exaltación de logros que están prohibidas por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, este tipo de cosas. Y luego también pues, asegurarse la corrección en el pago de subvenciones a las formaciones políticas, el control de la contabilidad que presentan las formaciones políticas después del proceso electoral, que esto es algo que fundamentalmente lo hace el Tribunal de Cuentas a nivel estatal, pero que también colabora la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma mediante la emisión de informes que se remiten al Tribunal de Cuentas. En la pirámide de la Administración Electoral estaríamos por debajo de la Junta Electoral Central, que es la que se encarga de, por ejemplo, resolver los recursos que se puedan presentar contra los acuerdos de la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma. Es una relación de dependencia jerárquica. Y luego también una diferenciación competencial. La Junta Electoral Central sobre todo se ocupa de lo que es la aprobación de modelos de documentos que luego utilizan tanto las mesas electorales como las juntas electorales, incluida la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma, pues las actas de constitución de mesa, de escrutinio, de proclamación, etc. Y la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma se ocupa sobre todo de lo que son consultas, denuncias y lo que sería proclamación de candidatos a las elecciones, acreditación de personas que intervienen en el proceso electoral, ya sean representantes generales, administradores generales, distribución de espacios gratuitos en medios de comunicación, que antes os comentaba algo al respecto, y escrutinio general, y incluido el voto de los residentes ausentes. Si hay un recurso a raíz del escrutinio general o de alguna incidencia que pueda producirse el día de las elecciones, pues también intervendría la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma. Los acuerdos que adopta la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma son recurribles ante la Junta Electoral Central. La Junta Electoral de la Comunidad Autónoma es un órgano que funciona desde que se elige a principio de legislatura hasta que se vuelve a elegir al comienzo de la legislatura siguiente. Y durante este tiempo pues, se encarga, entre otras cosas, de lo que es la expedición de credenciales de nuevos diputados cuando ello es necesario, pues por renuncias, por ejemplo, tiene que emitir, lógicamente, la credencial nueva para asegurarse de que la Cámara Regional está perfectamente constituida.
Y a todo esto se suman luego las cosas que os comentaba ya en periodo electoral.